Buenos días, mi nombre es Angélica Díaz Beltrán y nuestro grupo está conformado por Dayana Davidson Carvajal, Juliet Chacón Osorio, Nacer Galindo Estrada, y el día de hoy nosotros les vamos a presentar el tema de ácidos nucleicos. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son aquellos que portan información celular que determinan las características hereditarias y genéticas de todos los seres vivos. A su vez, los ácidos nucleicos son polímeros, es decir que hay monómeros que están unidos entre sí formando lo que son los polímeros de ácidos nucleicos. Un ejemplo diferente de esto sería el monómero de estireno, que son partículas de muy bajo peso molecular que al unirse entre sí forman el polímero de poliestireno. Los monómeros de los ácidos nucleicos serían los nucleótidos en este caso. También podemos decir que los ácidos nucleicos deben de trabajar en equipo, ambos ADN y ARN, para conseguir que se lleven a cabo los distintos procesos tales como la replicación, la transcripción del ADN, la traducción y también determinar las funciones de las proteínas vitales del cuerpo humano. Los ácidos nucleicos pueden encontrarse en sitios como el núcleo, el citoplasma, las mitocondrias, los cloroplastos, entre otras partes. También tenemos que hacer un ejemplo de esto con el citoplasma en las bacterias o células procariotas, ya que al no poseer una membrana nuclear, el ácido nucleico se encuentra esparcido en el citoplasma. Ahora comencemos a hablar acerca de, por así decirlo, algo bastante resumido acerca de las características generales de los dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. En la azúcar o el carbohidrato o pentosa que posee cada uno de los ácidos nucleicos ADN y ARN, en el caso del ADN posee desoxirribosa y en el caso del ARN posee ribosa. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir que en el ADN sea deso y en el ARN sea solamente ribosa? Bueno, en esta imagen podemos observar que el ADN y el ARN se diferencian en que en el carbono número 2 de la pentosa, en este caso el azúcar, el ADN no posee el oxígeno junto al hidrógeno en el carbono número 2, pero podemos observar que en el carbono número 2 de la ribosa o del ARN sí posee el oxígeno y por esa razón no se le coloca el prefijo de deso, sino solamente ribosa. En las bases que presentan ambos ácidos nucleicos encontramos las púricas y las pirimidínicas. En las púricas el ADN y el ARN presentan igualmente adenina y guanina, pero en las pirimidínicas no presentan, en el ADN presenta timina y citosina y en el ARN presentan uracilo y citosina. Esto quiere decir que en el ARN la timina es reemplazada por el uracilo en el ARN. Podemos observar de que las dos estructuras de timina y uracilo son muy parecidas, excepto por el grupo metilo que se encuentra en el carbono número 5 de la timina, ya que podemos observar que en el uracilo no posee ese grupo metilo, que es un carbono unido a 3 hidrógenos, y por esa razón se diferencian, ya que su estructura es básicamente bastante similar. También encontramos el ácido fosfórico, que ambos ADN y ARN poseen ácido fosfórico. El ácido fosfórico es, por así decirlo, el grupo fosfato que posee cada nucleótido, ya sea monofosfato, difosfato o trifosfato en el caso. Ese ácido fosfórico, pues diciéndolo de otra forma, también se encuentra en un 85% en los huesos. Y también encontramos de que este se implica en la formación de los huesos y de la parte dental. Su función, podemos observar que el ADN se centra más en el código genético y el ARN en la síntesis de proteínas. El ADN tiende a encontrarse principalmente en lo que es el área como el núcleo, los cromosomas, los mitocondrias y los cloroplastos. Y el ARN en áreas como el citoplasma, el ribosoma y el nucleolo. Comenzamos con la función de los ácidos nucleicos. Primeramente vamos a hablar sobre el ADN. Esta descripción de las funciones que voy a decir es algo resumido.
ya que luego se va a hablar a profundidad. Bueno, comenzamos con el ADN. El ADN, la función principal es almacenar la información genética para luego expresarla en una secuencia de nucleótidos. Un ejemplo de esto es la replicación. El ARN mensajero se encarga principalmente de la transcripción de la información genética. Un ejemplo de esto es principalmente la transcripción del ADN. El ARN de transferencia lo que hace es captar aminoácidos activados y llevarlos al ribosoma en su respectivo lugar. El ARN ribosomal forma parte de los ribosomas y es esencial para la síntesis proteica en todos los seres vivos. En la clasificación de las bases nitrogenadas, encontramos primero, vamos a definirlas. Las bases nitrogenadas son compuestos orgánicos cíclicos que son ricos en nitrógeno. Estos son una parte fundamental de la estructura de los ácidos nucleicos, nucleótidos, nucleósidos. Existen 5 bases nitrogenadas divididas en 2 grupos, grandes grupos, púricas y pirimidínicas. En las púricas encontramos a la adenina y la guanina, y en las pirimidínicas a la citosina, la timina y el uracilo. Bueno, en este caso vamos a observar a las purinas, uno de los 2 grandes grupos de bases nitrogenadas. Vamos a definir qué son las purinas. Las purinas son una familia de moléculas en nucleótidos que participan en las funciones biológicas esenciales. Estas poseen una estructura orgánica o cíclica en la que poseen 2 anillos. Un anillo pirimidínico, que es el que tiene 6 carbonos, y el otro anillo que es imidazol, llamado imidazol, que posee 5 carbonos. Ambos están funcionados entre sí. El anillo pirimidínico aparece en una gran variedad de compuestos que juegan un rol importante en lo que es en los procesos biológicos dentro del cuerpo. Esto puede estar contenido en vitaminas, enzimas, nucleótidos y ácidos nucleicos. Un ejemplo de esto es la tiamina, que es una vitamina importante para la producción de la energía. El anillo imidazol, que es el más pequeño, es un compuesto orgánico el cual está presente en importantes bloques de construcción biológica. Un ejemplo de esto sería la hormona de la histidina y la histamina. Y estos también se pueden encontrar en las semillas de lenteja. Hablar de las pirimidinas. Las pirimidinas son un grupo de los 2 grandes grupos de las bases nitrogenadas. Estas tienen una estructura en forma cíclica, son ricas en nitrógeno, también de que forman parte de los nucleótidos y tienen un solo anillo en su estructura llamado anillo pirimidínico. Un ejemplo de las pirimidinas sería que se utilizan para fabricar drogas sintéticas, también en barbitúricos, que son los sedantes del sistema nervioso central, y en drogas que contrarrestan la acción del VIH. Buenas, mi nombre es Diana Davison y en esta ocasión les vengo a hablar sobre las bases nitrogenadas y su clasificación. Las bases nitrogenadas son compuestos cíclicos con 2 o más átomos de nitrógeno, haciendo parte fundamental de los nucleótidos, nucleósidos y ácidos nucleicos. Las bases nitrogenadas son 5 y se dividen en 2 grupos fundamentales. Estos son las purinas y las pirimidinas, que a continuación vamos a hablar a profundidad de estos grupos y de estas bases. En las purinas tenemos la adenina. La adenina es una de las 4 bases del ADN, junto con la tiamina, la guanina y la citosina. En la molécula de ADN, las bases de adenina se encuentran en una sola hebra, interactuando con la tiamina de hebras opuestas, formándose así las 2 hélices del ADN. Un ejemplo de este es la famosa adenosina trifosfato, que esta nos sirve en nuestro organismo como una molécula de reserva energética. También hace parte la guanina. La guanina es una de las 5 bases nitrogenadas que sirve para la biosíntesis del desoxiguanilato 5-monofosfato y del guanilato 5-monofosfato. Estas son sustancias respectivamente que hacen parte del ADN y del ARN, las cuales almacenan la información genética de las células. La guanina, aparte de formar parte de los ácidos nucleicos en su forma de nucleósidos monofosfato, difosfato y trifosfato, hace parte de procesos tales como
el metabolismo energético, como la fusión de vesículas, como la fisiología de fotorreceptores. En las pirimidinas tenemos a la tiamina. La tiamina es un compuesto orgánico con un anillo heterocíclico que es derivado de las pirimidinas. Esta participa en la codificación del ADN para la síntesis de los polipéptidos y de las proteínas. Un ejemplo de esto es el 5-fluoruracilo. También en las pirimidinas tenemos a la citosina. La citosina es uno de los 4 nucleótidos que son parte del código genético. La citosina tiene la propiedad de unirse en la doble hélice frente a la guanina. La citosina tiene una propiedad muy particular de que siempre está presente en la célula o a menudo. También tiene presente un producto químico adicional que es un grupo metilo. Esta metilación del ADN en la citosina hace que haya una regulación de los genes y se puedan activar y desactivar. Por último tenemos el uracilo. El uracilo es la base nitrogenada presente en el ácido ribonucleico. Y esta es una característica que diferencia del ARN del ADN, ya que este último tiene tiamina en vez de uracilo. Estas dos bases se diferencian en que en la tiamina tiene un grupo metilo. En nuestro cuerpo el uracilo no está de forma libre, sino que se encuentra comúnmente formando los nucleótidos monofosfato, difosfato y trifosfato. Estos nucleótidos de uracilo tienen distintas funciones, como la regulación de glutamina sintetasa, la biosíntesis del ARN, del glucógeno y la intervención isomérica de los azúcares. Estructura de los ácidos nucleicos. Primeramente, los ácidos nucleicos, volvemos a abarcar la definición, son polímeros que a su vez se unen monómeros para poder formar lo que es la estructura del ácido nucleico. En este caso los monómeros son los nucleótidos. Se encontró que los nucleótidos se forman de la siguiente forma. Son 3 estructuras. La primera es la pentosa. Esta puede diferir dependiendo de si es ADN o ARN, por lo que dije anteriormente. En el ADN no posee el oxígeno en el carbono 2 y en el ARN sí posee el oxígeno en el carbono número 2. Esta pentosa o azúcar a su vez se une a lo que es una base nitrogenada, ya sea púrica o pirimidínica, y esa pentosa también se va a unir del otro lado a un grupo fosfato, ya sea monofosfato, difosfato o trifosfato. Un nucleótido es una molécula orgánica formada por una unión entre un monosacárido, en este caso la pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Estos pueden determinarse ya sea por ADN o ARN. ADN siendo desoxirribonucleótido y ARN siendo ribonucleótido. Como dije anteriormente, la estructura de un nucleótido es una pentosa unida a una base nitrogenada y esa misma pentosa unida a un grupo fosfato. De esta forma se forma lo que es llamado un nucleótido, que son los monómeros de los ácidos nucleicos. Vamos a hablar acerca de la nomenclatura de un nucleótido. Para esto vamos a centrarnos en esta tabla en la que nos explica la pentosa, la base nitrogenada, el nucleótido, o si es nucleósido o si es nucleótido. ¿Cómo se mencionarían los nucleótidos? Bueno, los nucleótidos se identifican mediante 3 letras mayúsculas en el caso. ¿Cuáles son estas letras mayúsculas? Bueno, la primera letra va a ser determinada por la base nitrogenada del nucleótido. Si la base nitrogenada del nucleótido es una adenina, se va a anteponer la inicial de la palabra adenina, sería la letra A. Si la segunda letra de la organización de la nomenclatura va a ser la cantidad de grupo fosfato que tenga ese nucleótido. Si ese nucleótido tiene 3 grupos fosfato, sería trifosfato, porque tiene 3 grupos. Si tuviera 2 grupos, sería difosfato, y si tuviera 1, sería monofosfato. En este caso se colocaría
la inicial de la palabra trifosfato, en este caso la letra T, y estaría quedando AT hasta ahora. La última letra que se coloca es la letra inicial de la palabra fosfato en inglés, en este caso sería fosfato, que sería una P. En este caso quedaría construida la nomenclatura como ATP, adenosintrifosfato, que sería que el nucleótido es de base nitrogenada adenina, posee 3 grupos fosfato y de tipo, ya sea de tipo nucleótido. Si fuera en el caso de ser un desoxirribonucleótido, se antepone la letra D minúscula antes de la base nitrogenada para dar a entender que es un desoxirribonucleótido. Estas son sillas estructurales para la composición del ácido nucleico, ya sea ADN o ARN, ya que ahí intervienen lo que son la parte de los nucleótidos y la forma y la estructura que ellos tienen para componer la escalera de lo que es el ADN y el ARN. Los enlaces anhidros que componen los grupos fosfatos que tienen 3 grupos fosfatos, o los nucleótidos que tienen 3 grupos fosfatos, son ricos en energía. Necesitan un aporte rico en energía y para formarse. Estos, al momento de hidrolizarse, liberan esa energía. Eso permite actuar como transportadores de energía, en concreto el trifosfato de adenosina o el adenosintrifosfato ATP. Pueden actuar como coenzimas, que son sustancias proteicas que resultan imprescindibles para lo que es la acción de las enzimas. Actúan como transportadores de electrones mediante reacciones metabólicas de oxidación y reducción. Y otra cosa que encontramos es que, por así decirlo, los nucleótidos como el CAM, que es el fosfato cíclico de adenosina, actúan como mediadores determinados hormonales. Los nucleósidos son pentosas unidas a bases nitrogenadas. En este caso no poseen el grupo fosfato que poseerían los nucleótidos. La unión que tienen lo que es la pentosa y el grupo fosfato se unen por medio de un enlace llamado enlace N-glucosídico. La pentosa siempre se va a unir a la base nitrogenada en el carbono número 1 de la pentosa. O sea, la pentosa siempre va a salir ese enlace por el carbono número 1. Pero la unión de ese carbono número 1 de la pentosa a la base nitrogenada va a depender de si la base nitrogenada es púrica o pirimidínica. En el caso de ser púrica, se va a unir al nitrógeno número 9. La pentosa se va a unir desde el carbono 1 de la pentosa hasta el nitrógeno número 9 de la base púrica. Y si es pirimidínica, se va a unir el carbono 1 de la pentosa a el nitrógeno número 1 de la base pirimidínica. Los nucleósidos se encuentran en estado libre, solo se encuentran en estado libre, ya sea de residuos del metabolismo de los nucleótidos en las células. Existen 2 tipos, están los ribonucleósidos y los desoxirribonucleósidos, dependiendo de si es ADN o ARN. La nomenclatura es bastante sencilla, ya que solamente se necesita el nombre de la base nitrogenada que está en el caso, ya sea, por ejemplo, si tenemos adenina, en esta imagen que tenemos acá, si tenemos adenina, el ribonucleósido, en el caso de ser ARN, va a ser adenosina, ya que sí posee el oxígeno en el carbono número 2 de la pentosa. Si es ADN o desoxirribonucleósido, se le va a colocar el prefijo desoxi antes de la palabra de la adenina y quedaría de la siguiente forma: desoxiadenosina. De esa forma sería en la que se realizaría la nomenclatura, o como se le llamaría a los nucleósidos al momento de formarse. Buenas, mi nombre es Juliet Chacón y hoy les vengo a hablar acerca del ADN y el ARN. Bueno, principalmente el ADN y el ARN son ácidos nucleicos que conforman las bases de nuestro genoma. Estas son 2 biomoléculas muy importantes porque nos determinan como especie y como individuo. El ADN está contenido en el núcleo de las células y una parte en las mitocondrias, de aquí donde derivan los términos de ADN mitocondrial y ADN nuclear. El ADN o ácido desoxirribonucleico es aquel que contiene toda nuestra información genética hereditaria y nos sirve como un manual de instrucción para poder desarrollarnos, vivir y reproducirnos. Un ejemplo sería: el ADN es como aquella memoria de un computador que contiene toda la información almacenada.
El ADN está compuesto por estructuras simples que son las bases nitrogenadas. Y las bases nitrogenadas del ADN serían la timina, la citosina, la guanina y la adenina. Este orden de estas bases van a determinar nuestro código genético. El ARN o ácido ribonucleico es el otro tipo de ácido nucleico importante, ya que este es el que ayuda a complementar o posibilita la síntesis de proteínas. El ARN está compuesto por una cadena simple, a diferencia del ADN que tiene una cadena doble. Como lo había mencionado anteriormente, el ADN pues es aquel que contiene la información genética, mientras que el ARN va a ser o es el que va a permitir que la célula lo comprenda. Ahora les voy a hablar acerca de la estructura del ADN. El ADN se compone de una molécula llamada nucleótido. Cada nucleótido está unido a un grupo fosfato, un grupo de azúcar y a la base nitrogenada. Como ya lo había mencionado anteriormente, las bases nitrogenadas del ADN son adenina, citosina, guanina y adenina. Entonces, el orden de las bases nitrogenadas en una secuencia de ADN forman los genes, que en el lenguaje de las células indican cómo hacer proteínas. Todos los genomas humanos contienen aproximadamente de 3.000 millones de bases y unos 20.000 millones de genes. Los nucleótidos están unidos entre sí para formar dos cadenas largas en espiral, para así crear una estructura llamada doble hélice. Si se piensa en esta doble hélice como una escalera, que es el ejemplo, las moléculas de fosfato y de azúcar serían los lados, mientras que las bases serían los peldaños. Las bases se unen a las hebras, entonces las bases citosina con la guanina se une la adenina con la timina. Entonces las moléculas de ADN son largas, tan largas que de hecho pueden encajar en las células sin el ensamblaje adecuado. Para encajar dentro de las células, el ADN está enrollado en una estructura llamada cromosoma. Cada cromosoma contiene una sola molécula de ADN. Los seres humanos tienen 23 pares de cromosomas que se encuentran en el núcleo de la célula. Entonces, como ya lo había mencionado también anteriormente, el orden de estas bases pues van a determinar pues nuestro código genético. Entonces, el estudio de esta estructura puede llevar a varios niveles para así poder desarrollarse la estructura del ADN. Entonces, ¿qué tenemos? Que en el ADN vamos a encontrar 4 estructuras. Vamos a encontrar la estructura primaria, la estructura secundaria, la estructura terciaria y la estructura cuaternaria. Entonces, en la estructura primaria, como podemos ver aquí en las diapositivas, vamos a observar que es la secuencia de una cadena de aminoácidos, que es la primera que vamos a encontrar aquí, como lo pueden observar en la imagen. Mientras que en la estructura secundaria vamos a ver qué ocurre cuando los aminoácidos en la secuencia interactúan a través de enlaces de hidrógeno, que es cuando comienzan a unirse. Entonces, en la estructura terciaria ocurre cuando ciertas atracciones están presentes entre hélices alfas y hojas plegadas, como lo podemos ver ya en la imagen. Aquí encontramos la hélice alfa y allá vamos a encontrar las hojas plegadas. Y por último, en la estructura cuaternaria vamos a encontrar que es una proteína que consiste de más de una cadena de aminoácidos. Esto quiere decir que ya aquí está desarrollada la proteína como tal. Ahora les voy a hablar acerca de la función del ADN. Además de su función más evidente, la de proveer información genética que nos determina, el ADN tiene otras funciones. Por ejemplo, replicación, que es la capacidad que tiene de hacer copia de sí mismo. Permite que la información genética se transfiera de una célula a células hijas y de generación a generación. Tenemos la codificación, que aquí la codificación de las proteínas adecuada para cada célula se realiza gracias a la información que nos brinda el ADN. Tenemos el metabolismo celular, que son el que interviene en el control del metabolismo celular. Aquí se da mediante la ayuda del ARN y mediante la síntesis de proteínas y hormonas. Y por último vamos a tener la mutación, que es nuestra evolución como especie. Está determinada por la función
de mutación del ADN. También se da por la diversidad biológica de esta capacidad. Bueno, hoy les vengo a hablar acerca de la replicación del ADN. Bueno, la replicación del ADN es el proceso mediante el cual se duplica una molécula de ADN. Cuando una célula se divide, en primer lugar debe duplicar su genoma para que cada célula hija contenga un juego completo de cromosomas. Entonces, la replicación del ADN es probablemente uno de los trucos más impresionantes que hace el ADN. Si lo piensas bien, cada célula contiene todo el ADN que necesita para fabricar las demás células. De hecho, empezamos siendo una sola célula y terminamos con billones de células. Y durante ese proceso de división celular, toda la información celular de una célula tiene que ser copiada y tiene que ser copiada a la perfección. Por tanto, el ADN es una molécula que puede ser replicada para hacer copias casi perfectas de sí misma. Y eso es sorprendente teniendo en cuenta que hay casi 3.000 millones de pares de bases de ADN para ser copiadas. La replicación del ADN utiliza las polimerasas, que son moléculas dedicadas específicamente solo a copiar ADN. Replicar todo el ADN de una sola célula lleva varias horas y al final de este proceso, una vez que el ADN se ha replicado, en realidad la célula tiene el doble de ADN de la célula que necesita. Entonces, la célula se puede dividir y duplicar y puede duplicarse y darle ese material genético a la célula hija. Probablemente ambas células, tanto la madre como la hija, puedan ser genéticamente idénticas. Bueno, ahora les voy a hablar acerca del ADN mitocondrial. El ADN colocado en las mitocondrias se llama ADN mitocondrial. El ADN procede de los genomas bacterianos redondos. El ADN es un átomo redondo de doble cadena. El ADN mitocondrial habitualmente se hereda solamente por vía materna. Las alteraciones del ADN mitocondrial logran conducir a enfermedades provocadas por la madre. Cada mitocondria contiene de 2 a 10 moléculas de ADN mitocondrial. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de las funciones del ARN. Entonces, las funciones del ARN pueden comprenderse mejor a través de la descripción de los diferentes tipos que existen. Entre los más conocidos están el ARN mensajero, que es el que transmite la información codificante del ADN, sirviendo de pauta a la síntesis de proteínas. Tenemos el ARN de transferencia, que es el que transporta aminoácidos para la síntesis de proteínas. Y por último tenemos el ARN ribosómico, que es, como su nombre lo indica, se localiza en los ribosomas y ayuda a leer los ARN mensajeros y catalizan la síntesis de proteínas. Vamos a hablar acerca de la transcripción del ADN a ARN. Las enzimas que participan en este proceso de transcripción son la ADN helicasa y la ARN polimerasa. La molécula de ADN se abre como si fuera a replicarse en este caso. La ARN polimerasa une los nucleótidos de ARN para formar ARN mensajero. De las 2 expuestas de ADN, una de esas hebras va a servir como plantilla para que el ARN la copie. Y por así decirlo, para que el ARN encaje con la secuencia de nucleótidos que allí se hayan impuesto. La formación del ARN no va a tener timina, como lo dije anteriormente, sino va a tener uracilo en lugar de timina. La proteína tiene o está conformada de diferentes aminoácidos, son 20 en total aminoácidos. Para la fabricación de proteínas, el ADN crea un código dado por la secuencia de las bases. En este caso, un ejemplo sería el primer código, que sería el AUG, que sintetiza lo que es la metionina. Y
Esta secuencia de bases indica un código para la formación de lo que es un aminoácido, en este caso un codón, así se le denomina. Ya con esta información, para la búsqueda del aminoácido, el ARN mensajero sale del núcleo para hacerle el proceso de traducción. A continuación hablaremos sobre el proceso de traducción. ¿En qué consiste este proceso de traducción? Es el proceso en el cual se determina la síntesis de proteína a través de una serie de factores como es el ARN mensajero, el ARN de transferencia, lo cual estos junto a unos codones de las bases nitrogenadas determinan una serie de complejos a través de aminoácidos para determinar finalmente la proteína como tal, específica para función fisiológica o bioquímica del cuerpo humano. Hablar del proceso de traducción es hablar también del código genético, el cual consiste en un fundamento muy importante a nivel clínico, lo cual es un determinante a través de ciertos aminoácidos, de ciertos trastornos o enfermedades o determinantes de diversas fisiopatologías de infecciones víricas o bacterianas. A continuación, determinaremos los diversos pasos químicos antes expuestos. Como vemos, el aminoácido, a través de un proceso energético de adenosín trisfosfato, activa a otro aminoácido, para de esta manera, a través del ARN de transferencia, que tiene la función de traducir el complejo codón-anticodón a través del ARN mensajero, y de esta manera determinar un enlace peptídico. Este enlace peptídico posteriormente se convertirá en una cadena proteica al terminar la transferencia del ARN mensajero, el cual tiene como función principal generar ciertas actividades orgánicas en nuestro desarrollo fisiológico y biológico de nuestro cuerpo. A continuación tenemos aquí la estructura física de los ribosomas y la relación que tiene entre el ARN mensajero, el ARN de transferencia, el retículo endoplasmático y el ARN ribosoma. Ellos tienen tres funciones fundamentales, las cuales actúan como transportador, catalizador de información genética. ¿Por qué hacemos énfasis en estas tres funciones? A través del ARN mensajero se transmite información genética replicada de la otra hebra antigua. A través del ARN de transferencia vemos la codificación de cada uno de los aminoácidos para el proceso de síntesis de proteína. Y en los ribosomas vemos una función muy explícita y muy contundente, como es actúa como catalizador, como aquel impulsador de todo este proceso que conlleva una serie de reacciones bioquímicas y biológicas. La función importante del ribosoma es que es un complejo de proteínas ribosómicas de la célula, los cuales actúan de manera muy trascendental para la expresión génica o síntesis de proteínas. En síntesis podemos ver el proceso de traducción desde el principio hasta el final. Vemos que el ARN mensajero es donde está transmitiendo la información ya transcrita. Por segundo tenemos el complejo codón-anticodón a través de los aminoácidos. De terceros, seguidamente, tenemos el enlace peptídico, el cual ya ha formado un complejo determinado de señalización para determinar la proteína específica que cumple una serie de funciones a nivel orgánico. ¿En qué estructura celular se lleva a cabo este proceso? Muy contundente. Se lleva a cabo en el ribosoma y en el retículo endoplasmático. Como anteriormente he dicho, que este cumple ciertas funciones para la expresión génica de cada uno de nuestros genes. La importancia del código genético se basa en la secuencia de sus bases y la secuencia de cada uno de sus aminoácidos, los cuales estos tienen el proceso fundamental de la síntesis. Acá vemos una imagen de los 64 codones posibles
a través de los determinantes de aminoácidos. Un ejemplo claro sería el de la descodificación de un codón. Este se empieza desde el centro de este círculo hacia la parte más externa. Por ejemplo, ¿qué codifica al aminoácido fenilanina? Pues vemos aquí el aminoácido fenilanina, el cual empieza UUU o UUC. Entonces, estos serían los determinantes proteicos del codón que codifica a este determinado aminoácido. A continuación nos presentamos con el esquema general del control génico, desde el inicio hasta el final. Vemos el gen o el ADN, la transcripción, la formación del ARN, seguidamente la traducción y por último la formación de proteína o la síntesis. Todo este proceso se da desde el núcleo y el citoplasma, el cual en la formación de proteínas se determinan dos estructuras, unas celulares y otras estructuras enzimáticas, que lo cual se unen para formar una función celular más compleja y más contundente. ¿En qué consiste eso de enzimas celulares o función enzimática? Pues a nivel de los ácidos nucleicos tenemos dos enzimas muy importantes, el desoxirribonucleasa y la ribonucleasa, que cumplen la función de sustrato del ADN y el ARN. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de los tipos de ARN. Principalmente les voy a hablar acerca del ARN mensajero. Bueno, el ARN mensajero es un ácido ribonucleico que transfiere el código genético procedente del ADN del núcleo celular a un ribosoma en el citoplasma, es decir, el que determina el orden en el que se unirán los aminoácidos de una proteína y actúa como una plantilla o patrón para la síntesis de dicha proteína. Entonces, en la imagen podemos observar una cadena de ADN con una doble hebra que viene terminando en una cadena simple para convertirse en ARN mensajero. Entonces ahora les voy a explicar acerca del ARN de transferencia. Entonces, el ARN de transferencia es una pequeña molécula de ARN que participa en la síntesis de proteínas. Cada molécula de ARN de transferencia tiene dos áreas importantes, una región de trinucleótidos denominada anticodón y una región donde se une un aminoácido específico. Entonces, ¿qué pasa? Que el ARN de transferencia es un tipo de ácido ribonucleico que tiene una función importante en la síntesis proteica. Entonces, existe una molécula de ARN de transferencia para cada aminoácido, con una tripleta específica de base no apareada, el anticodón, el codón y el ARN ribosomal. Bueno, ahora le voy a hablar acerca del ARN ribosomal o ribosómico. Entonces, este se sintetiza en un lugar muy concreto del núcleo, llamado nucleolo, a partir de un ARN nucleolar. Este está asociado a una proteína para formar lo que se llama las unidades ribosómicas. Estas se van a unir para formar los ribosomas. Cada ribosoma tiene dos unidades, la mayor y la menor. También nos encontramos con el ARN nucleolar, que es el que está dentro del núcleo, y este forma el ARN ribosómico. Este se encuentra asociado a una serie de proteínas en el nucleolo y una vez que se forma se fragmenta y da lugar a los diferentes tipos de ARN ribosómicos. Entonces, la imagen puede explicarles lo que les expliqué anteriormente. Entonces vamos a encontrar también el ARN microARN, que estas son moléculas de ARN monocatenario de 21 a 23 nucleótidos, capaces de regular la transcripción y la traducción génica. Entonces, aquí también en la imagen podemos observar otros tipos de ARN. Tenemos algunos que tienen función catalítica, que son los ribosimas. Vamos a encontrar unos que se asocian con proteínas para formar
ribonucleoproteínas y existen algunos que pueden escindirse en varios fragmentos por sí mismos, llamados autocatalíticos. Bueno, ahora les voy a explicar la importancia biológica de los ácidos nucleicos. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué son tan importantes los ácidos nucleicos para nuestra vida? Pues en este video ahora se los voy a explicar. Bueno, estas moléculas que poseen todos los organismos dirigen y controlan la síntesis de proteínas, proporcionando la información que determina su especificidad y características biológicas. Contienen las instrucciones necesarias para realizar los procesos vitales y son los responsables de todas las funciones básicas de los seres vivos. Se podría decir que lo que un organismo es o puede llegar a ser en términos biológicos aparece programado en estas moléculas, es decir, su función está relacionada con el almacenamiento y la transmisión de la información genética, constituyendo la base molecular de la herencia. Es por esto que los ácidos nucleicos son full importantes para nuestras vidas como ser humano. Bueno, ahora les voy a explicar la importancia biomédica de los ácidos nucleicos. Pero principalmente el conocimiento de la estructura y función de los ácidos nucleicos es esencial para comprender la transmisión de los caracteres hereditarios y fisiopatologías. Entonces, aquí podemos observar que los seres humanos tenemos 46 cromosomas. En el caso de los hombres, ellos tienen 44 cromosomas autosómicos y 2 cromosomas sexuales que serían X y Y. En el caso de las mujeres vamos a tener 44 cromosomas autosómicos y 2 cromosomas sexuales X y X. Bueno, aquí podemos observar también unas alteraciones del metabolismo de la purina, que son adenina y guanina, que forman como producto ácido úrico. Entonces, en las alteraciones y fisiopatología causa artritis gotosas. Entonces, aquí podemos observar la imagen. Estas también actúan como coenzimas de ATP y actúan también como donadores de grupo fosforilo. De la mutagénesis. ¿En qué consiste este derivado? Pues en la replicación en muchos casos vemos que se da de manera normal o también puede tener algunos cambios o desórdenes. Estos desórdenes se le denomina como mutación génica o puntual. Algunos desórdenes causados por mutación génica encontramos el albinismo, la anemia drepanocytica, la fenilcetonuria y la hemofilia. Posteriormente a las mutaciones veremos su clasificación. Se puede clasificar de 3 formas, según el tipo de célula, la expresión génica o el material génico que esté en cada uno de sus cromosomas. En el tipo de célula vemos la célula somática o la germinal. En la expresión génica, las dominantes o los alelos recesivos. Y en el material genético vemos aquellas mutaciones que son génicas, cromosómicas o genómicas. Dentro de la cromosómica tenemos las numerales y las estructurales. Mutaciones según el tipo de células. Mutaciones de células somáticas. Estas afectan determinantemente a las células de un organismo, pero no a los gametos. Estas no son heredables a nivel genómico. Las mutaciones germinales. Estas se producen a nivel de los gametos. Estas son heredadas a través de la descendencia de un organismo a otro y que pueda que tenga dichas mutaciones en el largo proceso de replicación. A continuación veremos la clasificación de mutaciones según material genético. Desde el punto de vista de sustituciones vemos las transversiones y las transiciones. ¿En qué consiste la transición? Bueno, la transición consiste en el cambio de purina por purina o pirimidina por pirimidina. Esto ocurre cuando en el caso de una base nitrogenada se cambia adenina por timina o timina por adenina, o guanina por citosina o citosina por guanina. Las transversiones es cuando el cambio se da de purina a pirimidina. Ya vamos viendo la diferencia y que estas así en viceversa. Un ejemplo de esto sería
el segmento mutado de un ADN que pueda tener adenina y que se ha reemplazado por otra base nitrogenada, pirimidina. El desplazamiento. ¿En qué consiste este tipo de mutaciones? Consiste en el cambio que tiene un gen a nivel cromosómico. Estos pueden ser por inserciones, deleciones o inversiones. En inserciones vemos la inserción que se puede dar de uno o varios nucleótidos. Esto quiere decir la adición de un nuevo gen en un determinado cromosoma. Las deleciones es de uno o varios nucleótidos. Por ejemplo, aquí tenemos una deleción autosómica parcial de un brazo de un cromosoma 5, el cual se caracteriza como el síndrome de maullido de gato. En el caso de las inversiones vemos que es cuando se da un cambio a nivel del cromosoma de un gen en un 180 grados de orientación. Un síndrome determinante de esta mutación sería el síndrome de Prader-Willi, el cual se da la duplicación o la inversión del cromosoma 15, el cual se refiere a ciertas características clínicas como hipotensión o ciertos retrasos mentales en específico. A continuación miremos los efectos adversos de dichas mutaciones según células. Vemos que en las células somáticas los efectos adversos serían enfermedades, en este caso cáncer denominado carcinogénesis, o en un embrión expuesto denominado teratogénesis. Y en las células germinales vemos que puede producir tanto esterilidad como alteraciones genéticas denominado mutagénesis, que es lo que veníamos hablando anteriormente. La pregunta que nos haríamos todos serían: ¿cuáles serían esos causantes o qué causa esas mutaciones? Las mutaciones se deben a factores tanto internos como externos. Las podemos determinar como mutaciones espontáneas o mutaciones inducidas. ¿En qué consiste cada una de ellas? Las mutaciones espontáneas surgen de manera natural sin que haya factores físicos o químicos. Y las mutaciones inducidas somos las que son causadas por factores físicos o químicos debido a tres causas. Porque se esté dando una replicación anormal en cada uno de los nucleótidos a través del proceso de replicación. O, por otro lado, porque existan multitud de compuestos químicos o agentes físicos que determinen o sean capaces de considerar esta frecuencia anormal en nuestro cuerpo. En nuestro laboratorio está nuestro devenir. ¿En qué consiste esta frase y esta imagen? Vemos que a través de nuestro proceso evolutivo en la Tierra tenemos distintas características tanto fisiológicas como bioquímicas y orgánicas en nuestro cuerpo. Y vemos que nosotros nos encargamos de que esa evolución vaya acompañada de ciertos factores, tanto físicos como químicos, como sociales y como biológicos. Y es ahí donde recurrimos a cada uno de esos cambios donde tenemos a nivel de nuestro transcurso de vida. Entonces, a continuación veremos cada uno de esos causantes que también pueden generar cambios en nuestro organismo y que de una u otra forma afectan nuestra salud y nuestra vida cotidiana. La pregunta sería: ¿qué son los famosos radicales libres? Los radicales libres son el producto resultante de nuestra oxidación celular. Pero una pregunta que nos hacemos es: ¿cómo se da esa oxidación? Bueno, se produce cuando el alimento es metabolizado para producir energía en las células. Pero también este proceso de radicales libres puede provenir del ambiente. Un ejemplo claro sería lo que veremos a continuación. Puede provenir de la radiación ultravioleta, de la contaminación ambiental, de las radiaciones ionizantes, del tabaco, del metabolismo, de una dieta totalmente desequilibrada, la cual produce inflamación y además de esta genera un daño en el ADN, produciendo así un estrés oxidativo. Devolviéndonos un poco, como consecuencia del uso del oxígeno, se produce
esta denominada molécula llamada radicales libres, los cuales aporta de manera necesaria y a la vez también genera efectos nocivos para la salud, los cuales son capaces de alterar el ADN, las proteínas y los lípidos, causando daños en la membrana celular y de esta manera provocando la muerte de dicha célula denominada apoptosis o se derivando en alteraciones epigenéticas o cáncer. Continuando con lo que veníamos hablando del proceso de oxidación, vemos que esto es un proceso bioquímico de pérdida de electrones, siempre asociados a la captación a lo que llamamos reducción. Esta oxidación es fundamental para la vida, pues participa en los procesos de energía celular, lo que determina más adelante, si hay un desequilibrio en esto, un estrés oxidativo. Como veníamos hablando, la presencia de bases nitrogenadas anormales en el gen produce mutaciones a través de radiaciones o mutágenos químicos o físicos. Además de esto, también podemos ver que estas son reparadas, como vamos a ver a continuación en las vías más simples de reparación de la cadena de ADN. A continuación vemos el sistema más simple que actúa a través de una enzima, la cual es la metalguanina metiltransferasa, que cumple como función principal la reparación del ADN. Este es un mecanismo epigenético para reparar dímeros de pirimidina o purinas. Se da a través de 3 vías: la reparación por bases desapareadas, escisión de bases nitrogenadas y reparación de roturas por proteínas estabilizadoras. Aquí veremos a continuación cada una de ellas. Aquellas que son por bases desapareadas, vemos que este mecanismo actúa en la tautomería, como en el caso de emparejar una base desapareada, como vemos aquí, la citosina con la adenina o la timina con la guanina. Estos son totalmente desemparejamientos muy trascendentales en el proceso de ADN. Segundo, en el proceso de corrección de los daños sufridos por bases nitrogenadas debido a agentes químicos. Se ha venido estudiando y se ha dicho que actualmente el genoma humano sufre una hidrólisis lenta al día de 10.000 purinas, lo cual se le denominan sitios apurínicos. Y por tercero, pueden ser causadas por radiación ionizante o metabolitos, los cuales es un mecanismo de reparación muy importante debido a las mutaciones de dichas proteínas que provocan en este caso una enfermedad denominada inmunodeficiencia combinada severa. En la genómica y la epigenómica, los cuales analizan el contenido genético y mutagénico. Esto se da principalmente en el proceso de transcripción. Seguidamente vemos la transcriptoma, que actúa como el proceso de regulación y la expresión genética. Esto se da entre el proceso de transcripción y el proceso de traducción o síntesis de proteínas. Seguido, aquí entra a actuar el estudio de la proteómica, el cual estudia la composición y la actividad proteica de cada uno de los factores principales en el sistema de síntesis de proteína o traducción. Seguido vemos la metabolómica, la cual es la presencia o fluctuación de cada uno de los metabolitos en dicho proceso ya ejecutado. Y finalmente la fenómica, que es la expresión génica constitutiva del ambiente que nos rodea. Aquí podemos ver de una manera más clara el contexto que le hemos venido explicando. Genoma, ADN, transcriptoma, ARN, proteoma, proteínas y metaboloma, cada uno de aquellos metabolitos que actúan de manera eficiente en cada uno de los organismos, como son los azúcares, los nucleótidos, los aminoácidos y los lípidos, el cual constituyen una función principal en cada uno de los fenotipos. Un ejemplo claro del transcriptoma es el ARN extraído
de una célula de un músculo, el cual será diferente a otra célula de otro músculo después de haber comido o ingerido un alimento. El proteoma. Aquí vemos que el uso de la proteómica la podemos ver en diferentes enfermedades como el cáncer, la diabetes, la obesidad y entre otras, que sirven para determinar ciertas proteínas diversas en cada una de aquellas patologías. La epigenética, un ejemplo muy claro de la aplicada programación fetal. Esta trata del destino metabólico de los hijos al ser expuesto a condiciones nutricias durante el desarrollo en el útero. Un ejemplo claro podría ser en este caso el ácido fólico. Y algo muy importante que ha tenido un avance actualmente en el siglo XXI es la nutrigénica y nutrigenómica. De manera muy importante veremos cada una de las diferencias en esta imagen, los cuales vemos que la nutrigenómica actúa para determinar cada uno de los nutrientes que son esenciales y acá qué nutrientes han sido esenciales en un gen específico. Esta determina de manera eficaz la expresión génica. Aquí vemos que la nutrigenética se encarga de estudiar los efectos que tiene una variante genética sobre la respuesta del individuo. Un ejemplo claro sería el consumo de ácidos grasos que resulta un beneficio para el sistema cardiovascular. Este es el estudio de la nutrigenética. Y la nutrigenómica, por el contrario, es la herramienta que deja conocer de manera global la expresión de los genes al respecto al nutrimento del alimento que esté ingiriendo. Un caso clínico de la fenilcetonuria sería el que representa el error innato del metabolismo, dado a la presencia de mutaciones de genes que codifican la enzima hidroxilasa de la fenilalanina. Como tenemos en cuenta, este aminoácido es muy esencial para el sistema osteomuscular y para enfermedades de osteoartrosis. Estamos viendo aplicaciones prácticas de la biomedicina en nuestras ciencias de la salud. En este caso, actúa de manera trascendental, obteniendo muchos aspectos eficaces a través de la terapia celular. Estas aplicaciones prácticas son un interrogante y a través de los desafíos biológicos que se vienen representando a nivel médico. La biomedicina son esos importantes avances que se vienen realizando a través de nuevos tratamientos con terapias celulares para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas o oncológicas. La terapia celular es una forma de medicina regenerativa que incluye el trasplante de poblaciones de células o a través de terapias de células madres que actúan como consecuencias para determinar ciertas lesiones traumáticas y isquémicas inflamatorias de procesos degenerativos. El importante avance de la medicina regenerativa con células madres en este siglo es muy importante hablarlo, debido a que a través de ellas podemos obtener grandes beneficios, tanto fisiológicos, de ciertas patologías que pueden ser desencadenantes de tumores o de un proceso necrótico a nivel celular. Como podemos ver en la imagen, vemos que las células madres actúan en diferentes sistemas de nuestro cuerpo y que a través de la medicina regenerativa o denominada de autocuración es aquella la cual hace que las células tengan un mayor desempeño a través de los procesos biológicos y extraños que nuestro cuerpo experimenta al tener interacciones con radiaciones ultravioletas o algunos mutantes que pueden ser de no beneficio para nuestro cuerpo.